Desde nuestro programa anterior venimos hablando de los celos, exclusivamente hablando del tema de pareja, y decíamos aquí detrás de cámaras que todas las parejas de alguna manera sienten algo de celos en un grado o en otro, solo que hay puntos en los que ya la realidad es realmente preocupante y debemos buscar ayuda. En el programa anterior hicimos una definición de los celos, veíamos como toda la fenomenología, las posiciones psicológicas, qué pensaban los especialistas sobre el tema y cómo en definitiva sí partían de una cierta inseguridad, de una autoestima baja, si podíamos hablar en niveles de autoestima, una autoestima insana, en la que pensamos que el otro de alguna manera va a encontrar una persona más valiosa que yo, porque nos estamos comparando con frecuencia y eso no nos hace ningún bien. Si yo tengo valor, lo debo considerar y debo ser consciente de que valgo por mí mismo y no poner ese valor dependiendo de cuánto el otro me está amando a mí. Cuando ponemos ese amor lo depositamos simplemente en la respuesta que tengo del otro, entonces cualquier síntoma, cualquier situación yo la puedo interpretar equivocadamente y voy a tener una situación de celos enfermiza, lo que hablábamos en el programa anterior, celotipia. ¿Cuáles son esas reacciones que pueden llegar a ser preocupantes para las parejas, para que las tengamos en cuenta y qué podemos hacer? Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Kierkegaard decía que los celos podían llevarnos quizás a un temor muy grande de perder al otro. Freud decía que era indudablemente algo que nos producía dolor y una pérdida de autoestima. Y vienen las reacciones que vamos sintiendo. Por eso hemos invitado nuevamente a Isabel Cristina Bernal, terapeuta de familia de la Universidad Pontificia Bolivariana, para que nos ayude a aclarar qué hacemos en esas circunstancias especiales, cuando ya los celos se nos van convirtiendo en un problema muy grave de pareja, cuando se nos van saliendo de las manos. Vamos a ver esta primera nota que nos introduce al tema y ya regresamos para conocer más sobre el tema. Son muy variadas las consecuencias que pueden derivarse de los celos en las parejas, algunas de las cuales son psicopatológicas y otras no. Entre estas últimas se encuentran la indignación y la ofensa, entre las primeras la cólera y el daño, la alienación y la pérdida. Kierkegaard describe entre las principales consecuencias de los celos las tres siguientes: el duelo, la indignación y el miedo, según que su intensidad sea mayor o menor. El miedo se dirige aquí a objetivos muy concretos, siendo en consecuencia no un miedo vago y abstracto, sino más bien un miedo sintomático. Miedo a perder el afecto, a ser desposeído del prestigio y la consideración que hasta entonces se tenían, a perder el control social que se había alcanzado, entre otras. Freud, por su parte, menciona el dolor, el odio y la pérdida de la autoestima entre las consecuencias de los celos. Algunos autores han subrayado otras manifestaciones de tipo agresivo como la irritabilidad y la hostilidad, que suelen presentarse con una intensidad inusitada y desproporcionada en aquellos cónyuges en la que la pérdida del autocontrol resulta demasiado fácil. Las anteriores manifestaciones pueden estar potencialmente relacionadas con otros trastornos psicopatológicos mayores, como trastornos de la personalidad, obsesiones, crisis epilépticas, ideas delirantes, entre otros, por lo que constituyen un signo de alerta que reclama una exploración psicopatológica del cónyuge celoso más atenta y cuidadosa. Bueno, ¿cuándo empiezan a ser preocupantes los celos, Isabel Cristina? ¿Cuándo ya tenemos que ir como mirando con más detención? Cuando sus expresiones parecen haber llegado como a los niveles máximos y cada pareja determina cuáles son los niveles máximos para cada uno, según también la forma en la cual ellos se relacionen. Pero cuando se presentan situaciones como temor, victimización, ira, rabia, manipulación, expresiones o de mucha, que hace muy elocuente la necesidad de expresarle al otro esos celos en sus actos, en sus acciones, en sus emociones, o por el contrario, cuando se vuelven retraídos, distantes, silenciosos, callados, es una buena forma de decir: aquí está pasando algo que es grave, que definitivamente nos va a traer más malestar que bienestar y que tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer con esa situación. ¿Podría ser que los celos fueran la consecuencia de un trastorno de personalidad previo?
personas que tienen otro tipo de problemas, de dificultades, que son ansiosas, que quizás tienen un delirio de persecución o tienen una esquizofrenia, podrían estar manifestando los celos como una consecuencia de ese otro trastorno de personalidad. Sí, lo importante es que quienes nos están escuchando no se vayan a alarmar y vayan a pensar que todos los celosos son esquizofrénicos, pero sí es importante que lleguen a pensar que todas esas expresiones de celos, cuando son incontrolables, necesariamente están haciendo parte de una manifestación psicosomática y que esa manifestación no solamente se expresa en nuestro actuar hacia el otro y hacia nuestra relación, sino también en nuestro actuar físico. Empezamos a sentir, por ejemplo, dificultades respiratorias, a tener taquicardias, a tener una ira que no logramos controlar y que se nos sale de nuestras manos. Entonces empezamos a tener situaciones que uno dice, aquí está pasando algo grave. Incluso puede ser que vayamos a consultar al médico porque pensemos que estemos sufriendo de la presión arterial y el médico nos dice, usted ha estado sometido a mucho estrés, a mucha tensión, hay cosas en su familia, en su pareja, en su vida social que le están causando mucha preocupación y muchas veces del médico regresan a nosotros los profesionales en los temas de la salud mental. Porque llegan a la consulta de ustedes diciendo, no, fui donde el médico y me dijo que el problema no era físico esencialmente, sino que tenía un problema distinto de familia. Exactamente, llegan remitidos a nosotros por los especialistas porque empieza en su pesquisa, pues, para encontrar qué grado de enfermedad tiene, encuentran que son más las situaciones de orden afectivo y de orden personal y en su relación que deben estar pensando y repensando, que vuelven a nosotros con una nota de remisión donde dice paciente ansioso, explorar tales situaciones, porque realmente se encuentra que clínicamente no tienen ninguna afección. O sea que físicamente también puede haber unas manifestaciones, personas que sienten una taquicardia, un temblor producido por los celos, una fuerte descarga de adrenalina, tú lo decías en el programa anterior, puede llevarnos a unas manifestaciones físicas de esos celos. Incluso pues ya en niveles alarmantes pueden llegar a haber alucinaciones, pueden llegar a haber persecuciones inexistentes, donde ya la persona casi que está entrando en una situación de delirio que necesariamente tiene que estar acompañada de un tratamiento psiquiátrico y de un tratamiento psicológico. Hay personas que frente a los celos, como se están montando ese video en la cabeza de que el otro me va a engañar, el otro me va a ser infiel, estamos hablando de los celos infundados, sí. En algunas ocasiones habrá razón para pensarlo, pero de los celos infundados, cuando la otra persona está actuando normal y empezamos a pensar muchas cosas, eso puede hacer que la persona se vuelva fría frente a la relación, que se vuelva distante, que tome distancia y se va a afectar la relación de pareja y se va convirtiendo en un círculo. Entonces sigo pensando, alimento los pensamientos negativos, sigo siendo más celoso, me distancio, enfrío la relación y puede llegar un momento en que definitivamente esa relación se va a cortar. Claro, y se termina en una ruptura, porque como decía yo al principio, cada persona tiene una forma diferente de manejar aquellos estímulos externos que se convierten en estresores, ya sea para él o para la relación, y pueden generar las dos polaridades, o cuando estoy tan supremamente cansado que entonces empiezo a hacer una manifestación de rechazo, de ausencia, de lejanía, de distancia, que termina por romper la relación, o opto por el otro extremo, empiezo a tener tanta cercanía, tanta camaradería, que casi que dejara de vivir mi vida como sujeto individual a pasarla a vivir como si fuéramos siameses con mi compañero para que todo sea actuado bajo consenso y no haya la más mínima posibilidad de que el otro esté pensando que yo estoy dando pie a una relación que pueda generar celos. Entonces estamos juntos en todo momento, en todas las situaciones, no salimos a ningún lado si no somos los dos juntos. Si salimos los dos juntos y no miramos, no saludamos. Si nos encontramos con una compañera del colegio, entonces nos la saludamos para evitar ese inconveniente con nuestro esposo o nuestra esposa. Se vuelve una simbiosis de tal modo que no es menos dañina que los que toman distancia, es igualmente dañina. Entonces encuentra uno en el centro comercial el que van allá a 3 metros y el señor medio hace así
Cuando la esposa volteó y uno dice, ¿y estos por qué se saludan tan raro? Precisamente porque él no quiere dejar pasar desapercibido o ella que un amigo, un conocido, un compañero ha pasado, pero que si lo hacen de frente a su pareja, eso va a ser un generador inmenso que va a gatillar toda esa función que ellos manejan en torno a los celos. ¿Cuáles son esas reacciones entonces a las que debemos estar atentos? Veamos. Freud hizo derivar de los por él llamados celos patológicos un variado elenco de trastornos psicopatológicos. Este es el caso de los delirios de infidelidad, es decir, de esas creencias irracionales acerca de la infidelidad del cónyuge. Estas creencias patológicas no se abandonarán por parte del paciente, cualquiera que sea la evidencia y las pruebas racionales que se hayan podido aportar en su contra. De los celos patológicos surgen también las obsesiones y las ideas paranoicas. Las primeras, con su carácter monotemático y rígida reiteración, tienden a perpetuarse en las personas y en el tiempo, sin apenas cambiar sus contenidos. Las segundas, en cambio, mucho más variadas y productivas que las obsesiones, pueden generar todo tipo de sentimientos, desde la hostilidad al odio, del resentimiento a la agresividad. La ansiedad, el comportamiento fóbico y los trastornos depresivos son consecuencias fácilmente derivadas, según la teoría psicoanalítica, del comportamiento celoso. Por último, las personalidades psicopatológicas y neuróticas parecen estar relacionadas de una u otra forma con el problema de los celos. Y hay unas personas que se vuelven expertas en hacerse víctimas también. Esa sería otra de las formas de reaccionar. Entonces hacemos un show frente a cualquier situación, sobre todo quizás yo diría ahí las mujeres pueden manifestar una actitud, digamos, de víctimas, una víctima, ¿cómo se diría? Victimización. Victimización de la realidad, donde ellas manifiestan que el otro les está haciendo mucho daño y eso puede llegar a que haya una confrontación de mujeres en la calle o que haya una confrontación con personas que nada tienen que ver o que nunca suscitaron ninguna situación y eso se convierte en actos bochornosos para la pareja donde finalmente el que va a quedar mal es el que está sintiendo esos celos. Hay personas así de histriónicas que terminan haciendo show a causa de sus celos. No solamente terminan haciendo show, terminan en las comisarías, terminan en los comandos de policía, en las estaciones, porque realmente hay esa pérdida como de control. Entonces, uno muy frecuentemente escucha, es que él llevaba una amiga en la moto. ¿Y qué tenía que estar haciendo una amiga con él en la moto? Tenía que ser un amante. Y la bajan, la cogen del pelo, le dan 3 vueltas, la tiran al suelo y se cogen a puños. Y era una compañera del trabajo que le estaba arrimando. Posiblemente era una compañera de trabajo. O sea, yo pienso que tampoco hay que pecar por los extremos. Ni ser tan fresco que nada nos interese, ni ser tampoco tan malicioso que cualquier situación pues es motivo de que está causando un detonador que sea maléfico ahí en esa relación. Entonces creo yo que son muchísimas las personas que terminan involucradas y es verdad, en situaciones polisivas donde por estar agrediendo al que estaba acompañando a mi compañero o a mi compañera, pues terminan realmente sometidas a situaciones bastante bochornosas. Igual los hombres, a veces de pronto los hombres creo yo que no son tan histriónicos como las mujeres, pero su lugar privado encontrarán para darle un buen puño al otro que está siendo generador de esos celos, la embarrada por algún lado encontrarán para hacerle un traspiés y que él tenga una dificultad. Y creo yo que esas no son maneras saludables, aunque la gente las utilice como manifestación, expresión de celos, de manifestar o el inconformismo que está sintiendo o la necesidad de expresarle al otro que se siente celoso. Para eso están las palabras que son tan ricas en nuestro idioma, para expresarle al otro qué nos está haciendo sentir, cómo nos está haciendo sentir, porque si empezamos a utilizar espacios inadecuados, realmente vamos a estar sometidos no solamente a los celos, sino a situaciones que generan unos desencadenantes mucho más perjudiciales para todos. Como es el del suicidio. Cuando regresemos de mensajes vamos a ver qué es lo que pasa con esas personas que dicen eso que tú me estás haciendo o estos celos que estoy sintiendo me van a llevar a que me quite la vida.
Estamos hablando de los celos ya en este programa final, hablando de las reacciones concretas que puede desencadenar en nosotros cuando no los controlamos. Quizás el punto mayor al que puede llegar una persona es decirle al otro, sintiéndose como con una culpa muy grande por lo que está sintiendo, que definitivamente debe quitarse la vida. Hay intentos de suicidio y suicidios efectivos porque las personas a veces no saben manejar esos celos que están sintiendo frente al otro. ¿Qué pasa en esas personas? ¿Cuál es la situación de ellas? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Y cómo les podríamos ayudar? Yo pienso que bajo cualquier circunstancia, cuando una persona está hablando de querer suicidarse, sea que tenga como finalidad el hecho de sí querer suicidarse, o sea que tenga como finalidad el hecho de querer llamar la atención a otros de que algo está pasando, que algo le incomoda, que no se siente bien, creo que necesariamente esa persona y quien la acompaña de una manera más cercana deben buscar dónde consultar, porque a veces quizá la persona ni siquiera ha pensado en realmente hacerse daño, pero está sacando a relucir a través de decir, me voy a tomar esto, me voy a tirar de allá, voy a hacer tal cosa. Está queriendo decir es, escúchame, óyeme, tenme en cuenta, hazme importante para ti. Y si eso lo sumamos que en el perfil de la persona celosa hay un bajo nivel en su autoestima, estoy generando una situación que es bastante caótica, porque a una persona con baja autoestima le estoy sumando una cantidad de condiciones que le están siendo adversas en ese momento, entonces necesariamente tendríamos que entrar a buscar una tercera persona que se puede llamar psicólogo, terapeuta, psiquiatra, sacerdote, pero que entre a conjugar un poco en esta situación problematizante para encontrar unas salidas que sean viables, no a través del suicidio, sino a través del diálogo y de una comunicación fluida y efectiva. Pero la persona pues tiene respuestas, tiene soluciones. La otra persona debe escucharlo, debe atenderlo. ¿Y a esa persona concreta qué le decimos? A esa persona concreta habría que decirle, primero, piénsese en usted mismo, empiece a trabajar por usted mismo, por tener mayor confianza en sus acciones, en sus decisiones, en su ejercicio de ser persona. Es empezar a decirle, usted vale, y empiece a identificar todos esos valores que tiene, porque cuando esa persona se sienta fortalecida, va a creer y realmente tiene la certeza de que todo lo que está a su alrededor no es alguien o algo que está buscando causarle malestar o que está buscando empequeñecerla, sino que va a tener el exterior casi como rival de igual a igual con el que yo me puedo medir y puedo ser una persona que está en capacidad de no inferiorizarse frente a otras situaciones, sino de sentirse que es capaz de recibir, controlar, manejar lo que el mundo le está presentando. Muchas de las reacciones de celos aparecen cuando la persona se encuentra en un estado de alicoramiento. ¿Cómo es esa combinación de celos con alcohol? En otros casos, los celos se contagian. El contagio es más frecuente que suceda entre los esposos, donde las crisis explosivas, las descalificaciones e insultos que suelen acompañar a las crisis de celos pueden suscitar en la otra persona una respuesta parecida o la instauración de la sospecha, lo que acaba por confirmar al celoso en su inicial e injusta desconfianza. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el caso del delirio de celos por infidelidad en el alcohólico. El cónyuge bebedor está siempre quejándose injustamente de la infidelidad del otro cónyuge. Como por otra parte suele ser muy frecuente que el alcohólico sufra de impotencia sexual, este hecho intensificará su capacidad de sospechar y vigilar a su mujer, quien, humillada por estos injustos ultrajes y vejaciones, un mal día decide marcharse de casa o ser infiel a su esposo. Nefasta esa combinación de alcohol con celos, ¿no? Celos y alcohol es casi como la del vehículo y el alcohol, Sí, sí. tan dañina.
muy dañina, porque son dos fuerzas a veces incontrolables que se están uniendo y pueden llevar a hacer cosas que muchas veces la persona, cuando ya esté en un estado de mayor equilibrio, pues va a tender en la mayoría de las veces a lamentarlo. Los celos es difícil controlarlos. Sí, señor. Entonces no tenemos control sobre los celos y tomamos alcohol que nos desinhibe, y el alcohol nos hace hacer lo que no somos capaces de hacer, digamos, en sano juicio. Entonces vamos a hacer lo que no somos capaces de controlar, que son esos celos, y ahí es donde termina toda la tragedia de muchas familias, con agresiones, golpes y muertes, ¿no? Asesinatos reales. Sí, llegan las golpizas, llegan los ataques súbitos, las cuchilladas, situaciones que uno dice, pero ¿cómo esta persona, si siempre había sido un modelo, un ejemplo, una persona digna dentro de su comunidad, y hoy aparece semejante situación? Y realmente lo que hace es que el licor lo conlleva a volver en acción aquellas situaciones que el celo le produjo, y entonces se encuentra bajo dos dragones, dos monstruos que no es capaz de controlar y que están obrando casi por él, y termina muchas veces en situaciones bastante comprometedoras y complejas, y lo más triste es que la mayoría de las veces están de por medio sus hijos. Entonces, papi, no le pegues, mami, no lo golpees, papi, se esconden, se meten bajo las camas, salen a la calle a gritar, y entonces termina realmente convirtiéndose en un sufrimiento para todos los que componen esa familia. Puede realmente conducir una celotipia a que el otro sea infiel a causa de ese seguimiento tan de fondo que está manteniendo sobre mí, sobre el otro, pues, digamos. Hay una persona celosa durante tanto tiempo siguiéndole todos los pasos, que el otro va a terminar diciendo, pues, si este está pensando que yo voy a ser infiel, pues terminaré siendo infiel. Claro, si todo lo que estoy haciendo amerita ser explicado, razonado, controlado, y realmente no estoy haciendo nada que sea inadecuado, casi que la otra persona entiende eso como un llamado, pues igual da si lo hace o no lo hace, y si en el camino se le presenta de pronto la situación que le ameritaría tener una infidelidad, posiblemente irá a ser un buen candidato para lograrla. ¿Cuáles serían entonces ya finalmente, Isa, para las personas que nos están viendo, las mamás, los papás, las personas que están casadas y las parejas, cuál es como tu recomendación? Incluso a los novios también, que puede presentarse de novios, la recomendación que tú les haces a ellos sobre cómo manejar los celos y cómo impedir que se nos vuelvan una celotipia, sino que tengamos quizás unos niveles normales donde nosotros somos los que llevamos el control. Pienso que es importantísimo evitar descalificaciones, evitar insultos, sátiras, críticas, que son situaciones que indisponen más al otro y a la relación. Creo que es sano permitir espacios de diálogo, de comunicación, de manifestar al otro los pensamientos, los sentimientos, las perspectivas a futuro, hasta dónde estoy dispuesto a acompañarte en esa situación, a partir de dónde no estoy dispuesto a hacerla, que de todas maneras ponen en evidencia al otro que hay algo que me está mortificando, con lo cual no estoy de acuerdo, y el otro va a poder ser conocedor de hasta dónde estoy dispuesto a acompañarlo o no en esa situación. Y cuando ya evidentemente vemos que no resulta ninguna de las estrategias y que a pesar de querer salir de ahí seguimos empantanados y cada vez más es más difícil de controlar esa situación, indiscutiblemente consultar alguna de las instituciones que hay en nuestro medio que nos permitan afrontar a través de un profesional aquella situación que tiene que ver con los celos. Definitivamente entonces no es una manifestación de cariño cuando sentimos celos por el otro. Muy al contrario, si queremos decirle al otro que lo queremos, la tranquilidad que le manifestamos, la confianza que le depositamos, está reflejando mucho ese amor que sentimos por él. De esa manera creemos que se constituyen parejas más armónicas, más felices y con mejores horizontes que aquellas que viven pendientes el uno del otro. Muchas gracias por acompañarnos, Isa, por ayudarnos a aclarar un tema que sabemos que es de mucho interés para todos nosotros. Los esperamos de nuevo en nuestro próximo programa, cuando seguiremos mejorando el hogar.